¿Qué tal? Saludo a todos, bienvenidos a este video de domingo donde quiero hablarles de Ryan García. Un Ryan García que luego de su victoria por nocaut sobre el Abejón Fortuna no ha parado de hablar de sus posibles próximos rivales y obviamente ha realizado un trabajo consistente y muy acelerado sobre una posible pelea contra Gervonta Davis antes de finalizar este año. Ha hecho todos los desafíos posibles y también habló de que en caso no se diera la pelea contra Gervonta Davis, el rival elegido sería Teófimo López. Lo que les digo es que ni Gervonta Davis será su rival, ni tampoco lo será Teófimo López. Hay un rival oculto, un verdadero enemigo que tiene Ryan García, al que le da todo el crédito, al que enfrenta con mucha decisión y obviamente es el único que lo puede vencer. De ese enemigo oculto, así como también de la llamada industria de la bravata, les hablaré a continuación en este nuevo Video Sin Filtro. Como lo veremos en este video más adelante, hay un verdadero enemigo, un verdadero rival, un rival muy duro que lo golpea a diario, que lo ha logrado tener contra las cuerdas, con el cual empata, pierde y vence a asaltos a Ryan García. Ese enemigo que aparece en la gráfica de este video apenas mostrado en su sombra, se lo mostraremos antes de finalizar este video, porque antes hay que hablarles de la industria de la bravata. La bravata, y tienen ustedes la definición de la Real Academia Española, tiene mucha vinculación con lo que vemos a diario en algunas de las principales figuras del boxeo profesional. Hay que irse un poco más lejos para recordar que un verdadero maestro de la bravata lo fue Muhammad Ali, con una diferencia. Ali realmente enfrentaba a aquellos que desafiaba. Y ya vimos cómo terminó. Realmente enfrentó a rivales que lo golpearon muy duro. Él cargó la carcasa de ese mito de desafíos que le impidió llegar en buen estado de salud a sus últimos días, y todos sabemos cómo fue el final del más grande debido a esos desafíos donde, repito, recibió muchos golpes. Uno de sus más aventajados alumnos fue un boxeador del presente, aunque ya está retirado, me refiero a Floyd Mayweather, que no siempre enfrentó a aquellos que desafiaba. Vendió la bravata de enfrentar a Manny Pacquiao, pero subió al cuadrilátero contra Manny Pacquiao cuando para él era conveniente y no estaba en riesgo su victoria, como ya vimos que ocurrió, y ganó mucho dinero con ese combate. Después tuvimos a un Canelo Álvarez, que ya lo vimos contra Gennady Golovkin en sus peleas que lo catapultaron hacia el presente. Solamente lo enfrentó cuando realmente estaba en condiciones. Antes incluso no dudó en abandonar un cinturón de campeón para no pelear contra el mejor Gennady Golovkin sin antes negociar muy bien esa pelea. Ocurrió lo mismo, por ejemplo, con Jaime Munguía, que ha estado desafiando a todos los rivales habidos y por haber, pero no ha enfrentado a ninguno. Por ejemplo, desafió a un Germán Charlo. Cuando estaban listos para enfrentarse, apareció un impedimento insalvable, que fue el tema de DAZN o Showtime, es decir, qué televisora se iba a encargar. Todo esto con el metro y la plomada. Gestionaron una pelea sabiendo que nunca iba a ser posible realizarla. Lo mismo sucede con Gennady Golovkin, al cual han desafiado en todos los idiomas sabiendo de que nunca lo van a enfrentar. Esas son bravatas comercializables, pero hay que tener en cuenta algo. De toda esa verdadera industria que ha girado al lado de los desafíos que rinden audiencias y que generan ese morbo y esa expectativa entre la fanaticada, el que ha sido un verdadero maestro, el que ha resumido de manera perfecta el producto que surge de esa industria, es Ryan García. Ryan García ha estado trabajando el tema de los desafíos, aunque hay que aclarar que cuando comienza la carrera de Ryan García realmente lo hace como un prospecto buscando grandes metas, y que venía en ascenso persistente hasta que se esperaba que en algún momento realmente se transformara en una gran figura y en un gran campeón en función de sus métodos boxísticos. Pero en ese camino hay un momento en el cual él descubre que las redes sociales son una verdadera mina de oro por su imagen, por su carisma y por su capacidad dialéctica de conquistar a un determinado sector de la audiencia.
Su cuenta en Instagram comenzó a crecer y ese es el punto de inflexión que provoca un cambio de 180 grados en las metas y en los objetivos de un Ryan García que solamente peleaba con las grandes figuras a nivel de los desafíos y las bravatas en las redes sociales. Eso le iba rindiendo adeptos, pero no en aquella cantidad que le permitiera crecer de forma rápida. Todo eso sucede cuando se coloca debajo del ala protectora del Team Canelo y vean que en las fotos permanentemente, es algo inclusive que después que abandona el Team Canelo se maneja de que Ryan García siempre elegía el momento de llegar allí al gimnasio cuando estaba Canelo y trataba de tomarse fotos, de generar imágenes y pequeños videos que después posteaba en sus cuentas sociales donde estuviera cerca Canelo Álvarez. Es decir, a la sombra de Canelo iba creciendo rápidamente en las redes sociales y obviamente su salida fue medida también con el metro y la plomada porque fue muy bien vendido el cuento de su salida del equipo de Canelo en el momento exacto y se coloca con Joe Goossen. Desde entonces aparece aquella pelea que fue la última que realizó con el Team Canelo, con Luke Campbell. Hay un año que aparece perdido en su trayectoria, pero que también ha sido comercializado por el lado de una lesión y antes que eso un problema de salud mental que lo obligó a no pelear. Realmente eso queda allí en la sombra de la duda y del misterio sobre si fue o no fue, pero de todas maneras fue muy bien comercializado y mantuvo los números, le permitió seguir manteniendo números por aquello de que se involucró en una parte emocional con sus seguidores que obvió el tema de que no estaba boxeando. Cuando arranca el 2022, estaba en lo máximo precisamente su trabajo de desafío con el Pitbull Cruz. Vean ustedes aquí en este gráfico que permite entender en el lugar donde estaba. Este es el gráfico en una de las tantas aplicaciones que sigue, que trabaja encima de la estadística de los principales influencers. Él arranca este año un poco por debajo de los 9 millones de seguidores, pero muy arriba en el término del compromiso diario de sus seguidores, debido a que permanentemente Ryan García estaba insistiendo con su pelea contra el Pitbull Cruz. Cuando se descarta la pelea con Pitbull Cruz, vean ustedes cómo baja el número, la línea de la estadística, porque se habla de enfrentar a un africano que nadie conocía como Emmanuel Tagoe, y allí sigue en descenso después de esa pelea, sube un poco durante la pelea, después va bajando el nivel de compromiso porque no genera interés, hasta que de pronto habla de volver a pelear contra el Pitbull Cruz. Allí sube un poco cuando se descarta nuevamente al Pitbull Cruz, cae, hay un momento en el que cae al máximo allí en junio, y luego aparece entonces esa pelea contra el Abejón Fortuna, del cual obviamente se habla de un ex campeón, de un hombre que estuvo para enfrentarlo y que calza dentro de los oponentes serios que puede enfrentar Ryan García, que le puedan dar en crédito. Entonces sube en la estadística, genera un nuevo interés, pero inmediatamente después de la pelea el interés vuelve a caer debido a que precisamente Ryan García enfrentó un rival que no fue en absoluto oposición alguna. Y es entonces cuando la gráfica termina precisamente inmediata, el día después de la pelea contra el Abejón Fortuna. Supongo yo que empezó a subir, yo no tengo ese dato aquí, pero comenzó a subir debido a que volvió nuevamente a hablar sobre su pelea con Gervonta Davis, que persigue este único fin, que la gráfica se mantenga alta y que no pierda números. Vean ustedes allí en los gráficos cómo permanentemente Ryan García está aumentando en un promedio de 1.600 a 2.000 seguidores diarios, y ese número en incremento tiene mucho valor en términos de números, porque vean ustedes, vamos a salir del tema Ryan García y vamos a ir a esta información de una página de finanzas de Yahoo, donde se muestra en el año 2021 los principales influencers en términos de ganancias por cada uno de sus posteos en Instagram. Son cifras realmente descomunales. El que la encabezaba en el 2021 con 350 millones de seguidores, entonces, ahora deben ser más, era Cristiano Ronaldo, cobrando
algo más de $1.600.000 por cada uno de sus artículos patrocinados. Le seguía La Roca Johnson y en el tercer lugar estaba Ariana Grande, que tiene algo más de 250 millones de seguidores. De acuerdo con la información de una aplicación que sigue todo el tema Ryan y los demás influencers que están dentro de su rango, allí entre 9 y 10 y 20 millones de seguidores, Ryan puede cobrar por cada uno de sus posteos como máximo algo así como $20.000, que pueden ser más o que pueden ser menos, pero que se estacionan allí por el promedio de los $20.000. Si hablamos de un púgil muy activo, que está permanentemente soltando posteos asociados con sus posibles peleas, imaginen ustedes que cada vez que hace desafíos, que contesta, que responde, que habla sobre enfrentar a los mejores, hay patrocinios que le están pagando, entonces cabe imaginar el nivel de ganancias que tiene Ryan García acumulando posteos, todos patrocinados, manejándonos por esos números especulativos, obviamente, pero que sitúan sus ganancias por cada posteo en algo así como $20.000. Eso explica, en cierta medida, la necesidad que tiene Ryan García de estar permanentemente en el foco de la atención, y han descubierto la mina de oro no en lo que ganan en Instagram, sino lo que significa el boxeo como fuente generosa de dividendos a partir de mencionar a posibles rivales. En este caso ha elegido, para lo que resta de este 2022, a dos rivales imposibles. Uno de ellos es Gervonta Davis y el otro es, obviamente, Teófimo López. A ninguno de los dos va a enfrentar por una razón muy elemental. Gervonta Davis lo va a enfrentar en 135 libras. Y él ha dicho de que sí lo va a enfrentar en 135, confundiendo a todos, diciendo que está dispuesto, y seguramente esa pelea va a ser organizada hasta que, llegado un determinado momento, él les va a exigir pelear en un peso intermedio de 137 o 138, porque el propio Ryan García ya declaró que no puede dar las 135 libras. Y Gervonta Davis, si bien realizó una pelea que fue contra el Azteca Barrios, el cual venció por la vía rápida, realmente tuvo problemas para enfrentarlo porque se trataba de un hombre muy grande, con más alcance, con más peso, y está claro que Gervonta Davis no puede pelear en 140 libras, porque recuerden ustedes que incluso cuando enfrentó, se habló mucho de que hubo allí una suerte de abuso por parte de Gervonta Davis cuando enfrentó a Leo Santa Cruz. Y si ustedes van a los números, incluso lo tienen en BoxRec, pero es una información pública, Gervonta Davis llegó al pesaje en las 129 libras, por debajo del peso del propio Leo Santa Cruz, a quien enfrentó en 130. Es decir, por peso y tamaño, Gervonta Davis es un 130 peleando en 135 libras. Que le exijan pelear en 140, solamente un superdotado del boxeo, un gran talento como lo es Gervonta, puede asumir alguna pelea, pero corriendo determinados y varios riesgos, algo que mide muy bien un Ryan García, que ya puede pelear por encima incluso de las 154 libras por peso y tamaño. Él se exige mucho para dar el peso que da, por eso no olvídense de que puedan verlo en 135 libras, y toda esa bravata de su posible pelea con Gervonta Davis no deja de ser el alimento que necesita su cuenta de Instagram para que siga subiendo en números verdes, no rojos, porque de eso depende la venta de sus posteos, de sus artículos, de sus pequeños videos, por cifras que a su nivel ya son descomunales, porque realmente él está en ascenso. Seguramente en el futuro lo vamos a ver en un baile de las estrellas, lo vamos a ver aparecer en alguna película. Todo eso va a ir dándole alimento, dándole combustible a su cuenta en redes sociales, que son su mayor ingreso, más allá de que en su última pelea ganó algo así como $2 millones. Ryan García, hoy sin enfrentar a nadie, es realmente una máquina de hacer dinero y va a seguir por ese camino. Entonces, el único rival, ese hombre gris que aparece detrás de su figura en el gráfico de este video, es precisamente los números de las redes sociales. Ese es su gran enemigo, a ese enfrenta todos los días, y me imagino que a esta altura él ya tiene un equipo de gente trabajando, midiendo, trabajando las métricas de todas las redes sociales, especialmente en Instagram, y a su vez tiene otro equipo trabajando con las agencias que le compran, las grandes marcas, que le compran esos espacios en sus posteos, con los cuales gana mucho, pero mucho dinero. Por esa razón, yo creo
que es un poco acelerado todo lo que vemos en las redes sociales y especialmente en todos esos analistas y periodistas que tienen tanta influencia en las redes sociales, dándole cobertura, dándole empuje y subiendo como la espuma el nombre de Ryan García hacia las grandes peleas. Veo gráficos, veo estudios, veo grandes posteos asociados a una posible pelea entre Ryan García y Gervonta Davis que nunca va a suceder, y cuando deje de hablar de Gervonta Davis, es decir, cuando le salga el próximo rival a Davis, de inmediato va a empezar a hablar de Teófimo López y la va a llevar hasta el próximo año. ¿De quién va a hablar en el próximo año? No sabemos. Va a aparecer seguramente algún nuevo rival, pero esa es la vida, ese es el negocio, esa es la tarea diaria que tiene Ryan García, que libra un verdadero combate contra los números de Instagram, y ese es su único rival, su único enemigo oculto, que como lo ven, de oculto no tiene nada.